A dejar los temas eléctricos de lado y hablemos de los temas políticos. Un poco se ha explicado en estas horas lo que se viene después del resultado de la consulta popular. 9 preguntas en las que el sí obtuvo un apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, 2 en las cuales él no se impuso, las 2 económicas. La lectura de mucha gente, prácticamente hay una unanimidad de criterios en el sentido de que para esta consulta el votante, el pueblo ecuatoriano se decantó por lo que se siente es la necesidad más imperiosa para las ecuatorianas y ecuatorianos, que es la seguridad. No tuvimos el 7 veces sí del año 2018, no tuvimos el 8 veces no del año 2023. La gente hoy votó discriminando justamente su postura en torno a estas inquietudes. 3 días después del proceso electoral, ya con los resultados ya definidos. Ayer el presidente estuvo en la provincia del Oro y ha hablado de una goleada. Eso también ha sido matizado por algunos en cuanto a la interpretación de lo que es la goleada. Yo sostengo que no hay que analizar únicamente la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa del pronunciamiento popular. Está con nosotros el doctor Esteban Torres Cobo, quien es viceministro de Gobernabilidad y que tiene la gentileza de aceptar esta invitación de este espacio. ¿Cómo le va, viceministro? Bienvenido. Qué gusto, Fabricio, a las órdenes. Gracias. A ver, 3 días después, ¿ustedes siguen hablando de goleada o hay que matizar esto, doctor? ¿Cómo le ve usted? A ver, nos tocó salir así, porque también del otro lado empezaron a decir que era una victoria tener 2 frente a 9, lo cual no es una victoria en ningún lado. Pero evidentemente el resultado es positivo, lo festejamos el día domingo. Las 2 preguntas que lamentablemente no se ganaron nos apenan porque hubieran sido muy positivas para el país, pero fundamentalmente, y eso siempre se supo, el interés de la consulta era un tema de seguridad y lucha contra la impunidad. Sí lo festejaron el domingo, dice usted. Sí, claro. Sí, ¿Y por qué no salieron con alguna declaración política? Yo salí, estuve en TC ¿Se circunscribieron a una declaración del secretario de Comunicación? No, yo salí a las 8 de la noche en TC, justamente en la primera entrevista, a tratar ese tema. Entonces sí salimos. Pero como le digo, creo que es un resultado positivo, hay que leerlo así. Eso es aún más compromiso, se festeja un momento y luego hay que volver a la acción, y eso es lo que estamos haciendo. Viceministro, para quienes alegan que los resultados del referéndum y consulta popular reflejan una derrota para el gobierno, sostienen que las preguntas en las cuales el no se impuso eran prácticamente la esencia o lo medular de este proceso. No, a ver, existieron, ¿cómo se compuso o cómo se construyó la consulta popular? Primero con un bloque de reformas legales autónomas de gobierno, propuestas por el gobierno, que fueron al dictamen de la Corte Constitucional, de las cuales pasaron 6. Y un segundo bloque que se compuso de reformas constitucionales, escuchando mucho a la ciudadanía y a los sectores políticos que criticaron el primer bloque de preguntas de gobierno. En ese segundo bloque estaban justamente las 2 preguntas que no tuvieron un respaldo para ser aprobadas. En ese sentido, aquellos que quisieron enfocar el mayor énfasis del gobierno en estas 2 preguntas lo hacen discursivamente, políticamente, pero no es la realidad. Entonces, además, no es que ellos pidieron el no a 2 preguntas, pidieron el no a 11 preguntas, votaron no a 11 preguntas. Entonces, decir ahora hemos ganado, primero no les cree nadie, y luego 9-2, como dijo el presidente, es una goleada y una paliza en donde sea. Pero esas 2 preguntas económicas, como sostienen en cambio sus detractores, ¿no eran el corazón de esta consulta? Evidentemente no, estaban el corazón en el tema de seguridad y lucha contra la impunidad. ¿Qué pasó con las 2 preguntas? La de trabajo por horas es una pregunta de mucha más discusión ideológica, eso es algo normal, especialmente en temas laborales, y la del arbitraje, una muy técnica de entender. Nos hubiera gustado que se aprueben, por supuesto, no es que nadie propone algo esperando que se pierda. Nos hubiera gustado que haya un respaldo a esas preguntas y, por cierto, los resultados ya confirmados en el exterior son espectaculares. Las 11 preguntas ganan en el exterior, en todas las circunscripciones, pero bueno, no por eso deja de haber acción de gobierno, no por eso no va a haber enfoque en el tema laboral y no por eso se van a seguir dando espacios para la seguridad jurídica que siguen protegidos con arbitraje regional al menos. ¿Por qué, si estas 2 preguntas eran complejas, desde el punto de vista ideológico una y desde el punto de vista técnico la otra, se insistió en incorporarlas en este paquete de
para el proceso de referéndum y consulta popular. Y a esto quiero sumar esta posición del gobierno de desmarcarse respecto de la autoría de estas preguntas. Se lo hicieron el fin de semana. Correcto. Porque eran unas buenas preguntas. Pero merecían un debate un poco más amplio, quizá. ¿No fue anticipado el haberlos incorporado? ¿Cómo no fue anticipado? Esas dos preguntas. Por ejemplo, permítame matizar un poco y agregar a lo que dice Belkis. En lo personal, yo he opinado largamente en este espacio. Me parece a mí que la reforma laboral que sí necesita el país no debía circunscribirse a una pregunta. Si las preguntas eran complicadas, entonces no había que incorporarlas. Eso es lo que entiendo. Pero es un debate más profundo, claro, a eso voy. Bueno, pero es un debate ciudadano que se dio el debate, de hecho, las 2 últimas semanas y no prosperaron las preguntas. Pero, por ejemplo, la reforma laboral, déjeme insistirle, ¿por qué no optar por un gran acuerdo nacional, un consenso para hablar sobre la necesidad de reformar el Código Laboral? Está claro que el Código Laboral no está actualizado, hay que discutirlo, hay que incorporar nuevas modalidades de trabajo, pero también hay resquemores sobre algunos abusos de ciertos malos empresarios en años anteriores. ¿Por qué no abrir ese abanico? Si usted ha estado más tiempo en yo que política, ¿de qué gran consenso nacional se puede buscar y lograr en temas laborales? Si el propio Código Laboral, que data de 1930 y pico, solo ha podido experimentar matices y reformas mínimas en 9 veces en toda su historia. Es muy difícil el tema laboral. Y no es que uno busca consensos entre la clase política, peor que jamás va a encontrar consensos, y usted sabe cómo funciona la política ecuatoriana en temas tan delicados. Uno propone, pelea, y si tiene éxito, enhorabuena. Si no la tiene, tendrá que tomar otras estrategias, así de simple. Pero con este no, ¿qué va a pasar entonces con la reforma laboral? A ver, ¿ustedes podrían irse por otro camino? No lo hemos pensado todavía. ¿Por qué era importante esta reforma? Porque se encadenaba a los esfuerzos que ha hecho el gobierno en materia laboral. Primero está la Ley de Empleo Juvenil, con la cual se han registrado ya casi 60.000 o 70.000 contratos en el Ministerio de Trabajo de personas jóvenes. ¿En qué iba a ayudar también la contratación por horas? Estamos a puertas de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso va a significar, ojalá, capital fresco que ingresa a la economía ecuatoriana a brindar más oportunidades y a aliviar la cadena de pagos rota hacia algunos gobiernos, especialmente desde el gobierno anterior. Otro tema adicional, los primeros días de mayo entra en vigencia el acuerdo comercial con China, que fue una operación muy complicada de que sea aprobada en la Asamblea, pero fue aprobada. ¿Qué significará también eso? Ojalá el despertar de nuevas industrias, de nueva producción ecuatoriana, en donde tiene que haber mano de obra joven, nueva, calificada, que ingrese a esta oportunidad comercial. Entonces, sin el contrato por horas, habrá que ver las modalidades actuales. Está el contrato de jornada parcial permanente, aunque no es propiamente el contrato por horas. Está otro tipo de contratos por temporadas y cosas. Habrá que están vigentes, que con los contempla el Código Laboral. ¿Qué es lo que no se incorporó con esta pregunta? El contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Pero sobre eso, contrato a plazo fijo y contrato por horas, ¿ustedes no piensan tal vez insistir por la vía de una reforma legal a la Asamblea? No hemos pensado todavía, pero no lo descartaría. Quizás en algún momento habrá que ver, pero hay que medir también los momentos políticos para hacer esas cosas. Y buscar quizá una reforma mucho más integral al Código de Trabajo, cosa que no se ha logrado en estos últimos años. No se descartaría. Pero no está en el radar de momento. No está en el radar porque nosotros planificamos la acción política con la Asamblea tal como ha salido. Un bloque de leyes necesarias, todas fueron aprobadas, y esto quiero dejar muy claro porque no hay registro, y usted me corregirá, Fabricio, no hay registro desde el regreso a la democracia en que un gobierno haya podido aprobar sin mayoría propia, con un bloque de 15 o 20, todas las iniciativas de ley. No existe. El único registro que existe es un partido que tenía mayoría propia del 2013 al 2017. Entonces nosotros hemos cumplido con creces lo que nos habíamos propuesto en agenda legislativa. ¿Significa eso que está descartada cualquier otra acción legislativa? Quizás no, pero habrá que ver la pertinencia, el momento político. En esta circunstancia actual, lo importante es continuar con el mandato de los ecuatorianos en la consulta, trasladando ese trabajo a la Asamblea. Usted dice algo que es real y que yo también lo he citado. O sea, el presidente Noboa logró lo que no logró el presidente Lasso, que fue lograr un consenso, tal vez hablando del gobierno anterior, lograr un consenso sin un bloque mayoritario, ya lograr un consenso con otros grupos para poder aprobar 4 leyes, una que quedó abierta por la vía del veto parcial. Me faltaba incluir el tema de la ratificación del acuerdo con China, que el debate fue muy complicado, finalmente se lo aprobó. De acuerdo, pero ¿qué va a pasar en el futuro cuando, por ejemplo, hay un distanciamiento
con Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana, al menos sus voceros han dicho que no quieren saber nada, que hay un tema de confianza, dicen que no confían en el presidente Noboa. Los socialcristianos aparecieron el día de ayer a través de su presidente nacional cuestionando la salida de dos legisladores, de Guido Vargas y de Lucía Jaramillo, como a marcar distancias con el gobierno del presidente Noboa, y también construye con quien el último fin de semana hubo diferencias. ¿Con quiénes van a dialogar en ese sentido, doctor Torres? Dialogaremos con todos, habrá que esperar que se calmen las aguas políticas luego de la consulta y nosotros seguiremos haciendo el trabajo que hemos hecho desde el principio. Apertura, diálogo, búsqueda de consensos, búsqueda de puntos medios con los que quieran. Con los que no quieran y cierren sus puertas, bueno, simplemente no habrá diálogo, pero por nuestra parte no va a cambiar la dinámica legislativa que hemos tenido. ¿Van a invitar a hablar a Revolución Ciudadana? Pero si permanentemente se habla con todos ellos. ¿Usted ha vuelto a hablar con la gente de Revolución Ciudadana después? Ayer hablé con Viviana Veloz, de lo de la embajada, que es mi gran amiga, me topé en un programa televisivo y dialogamos, sin duda. Viceministro, pero Nunca, la política no es como algunos creen que es puro piedrazo. No, yo sé que no es así, No, pues, sí. o sea, sí se saludan en los CES y en los estudios y todo, pero el tema es que en la política real hay que llegar a acuerdos, pues claro. Pero, ¿y qué ha pasado en las últimas 5 leyes? Usted ve la votación, vea la votación. Pero es que ahí sí había acuerdo, pues, doctor. No, vea usted la votación de cada proyecto de ley. ¿Qué votación ha Sobre sido? los 120 votos Ya, pero en 3 de las 5 leyes. ¿Cuál ha sido similar? Ninguna ha sido similar. En la una, de hecho, de turismo no participó ya Revolución Ciudadana. Votaron igual, 7. Igual se aprobó. Entonces, no es que... Por eso con eso quiero desmitificar esto del pacto, del acuerdo. Había siempre la posibilidad de diálogo en temas puntuales. Uno a uno. En algunos hubo acuerdo, en otros no. Y esperaríamos que ahora, si hay responsabilidad política, esto continúe. Por supuesto, si evidenciamos que ya hay intereses evidentemente electorales, y eso es lógico a pocos meses de inscribir candidaturas para un nuevo proceso, también lo vamos a decir públicamente. Pero mientras no haya, vea, siempre en política, sino mientras no haya ataques personales, mentiras, difamaciones, temas que ya cruzan la línea de lo personal, siempre se puede dialogar con la gente. ustedes no cierran la puerta al diálogo, dice usted, dialogaremos con los que quieran y los que no quieren, pues bueno, no se sentarán a la mesa. Si no hay ese diálogo, eso se traduce en votos, viceministro, y lo que se requiere en adelante en la Asamblea es que esos proyectos de reforma derivados del proceso de referéndum y consulta cuenten con los votos para poder ser aprobados. ¿Qué pasa si no hay esos votos? Es que aquí usted no está diferenciando. Una cosa es una iniciativa de gobierno y otra es una iniciativa legislativa que tiene un respaldo del 70% de los ecuatorianos. O sea, el origen que es el mandato muy popular. distinto. Entonces, ya no es esta iniciativa de gobierno, es un mandato ciudadano en donde los legisladores tendrán que tomar su decisión y nosotros como gobierno somos los garantes de esa decisión. Somos los encargados de llevarla adelante, pero si no quieren cumplir con ese mandato, también tendremos que tomar nuestra decisión política. Pero ¿cuál sería la decisión política? Si es que en efecto no hay los votos, más allá de que es un mandato ciudadano. Evidenciar a aquellos que le quieren dar la espalda a los ecuatorianos luego de que ellos se han pronunciado en un 70% a favor de esas reformas. Pero en la práctica, ¿cómo se podrá instrumentalizar entonces el resultado de este proceso si es que no existe el respaldo de estos legisladores? Es que estoy seguro que va a haber. Okay. Nadie creo que sea capaz de oponerse a un mandato de los ecuatorianos. Más allá de que siempre un legislador tiene la libertad legislativa de hacer lo que quiera, pero imagínese usted, sería ilógico. Además, ¿cómo quedarían ellos frente a un proceso electoral que se viene, dándoles las espaldas a los ecuatorianos en materia de seguridad? Realmente, para la Asamblea es un escenario de muy poca libertad, diría yo. Se ha dicho, o al menos he podido leer en estos últimos días por parte de algunas agrupaciones, que se respaldará con los votos siempre y cuando se respete de forma textual lo que fue planteado en las preguntas y los respectivos anexos. ¿Hay alguna posibilidad de que en su contenido cambien los textos en la reforma como tal que se presente? A ver, como ex legislador le puedo decir que incluso en sentencias constitucionales, y en este caso en reformas legales con una vertiente de consulta popular, hay algo de margen, pero más bien es un tema de forma, no tanto de fondo. Entonces el fondo no se puede cambiar. No se puede cambiar. Pero, por ejemplo, si ustedes envían un proyecto con un texto, la Asamblea sí tiene la posibilidad de puede jugar discutir, con ese texto, modular ciertas cosas, pero tampoco... Porque no se pierde la esencia del legislador. No, claro, nunca nadie Eso no pierde dice el anexo, además. Así es, no se pierde la esencia del legislador,
Pero digamos, porque escuchaba justo la entrevista a algún asambleísta bien intencionado de que podemos incluir esto en la reforma, tampoco es así. Es decir, hay libertad, yo creo que para modificar temas de forma, modular temas mínimos de fondo, pero no cambiar un articulado. Pero, por ejemplo, le voy a poner el caso dentro de las preguntas de consulta popular, sobre las cuales ustedes como gobierno tienen que enviar a la Asamblea un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ahí hay una que habla del endurecimiento de las penas para 10 delitos, sicariato, secuestro extorsivo, minería ilegal, etcétera. Son 10 delitos que están allí. Pero dentro de la pregunta y en el anexo que está en la parte posterior de la papeleta, no está, por ejemplo, la pena. Vamos a imaginarnos, le voy a poner un ejemplo hipotético, que ustedes mandan el proyecto y dicen, por este delito, por el delito de sicariato, le vamos a poner 30 años. Y la Asamblea dice, no, no son 30 años, vamos a dejarlo en 40 años. Eso sí puede hacer el legislador. Por eso no se puso los años en ese anexo, que es aquí el margen de maniobra que yo entendería. Uno tiene que subir las penas y la Asamblea tendrá que decidir en consenso hasta qué punto se suben las penas. ¿Hasta dónde? Es todo, así es. Por eso es que no es, uno nunca puede poner una camisa de fuerza absoluta a un legislador. Yo siempre critiqué eso cuando fui legislador y cuando habían sentencias de la Corte que, por ejemplo, le obligaban a cambiar el Código Civil a la Asamblea Nacional. Yo siempre sostuve que hay una libertad legislativa de tratar esos temas. Pero, como le digo, yo creo que dentro de lo que establece... O sea, en eso sí hay margen, entonces. Sí siempre hay habrá margen para que el legislador pueda discutir el monto de la pena. En lo que no hay margen, evidentemente, son las reformas. O sea, tiene que haber esas reformas, sí, así. Pues, o sea, tiene que haber este endurecimiento de las penas, como por ejemplo también tiene que haber el establecimiento de el delito como tal del porte o tenencia de armas que pertenezcan a la policía y Fuerzas Armadas. Pero allí tampoco pusieron una pena, o sea... Hay que configurar el delito, pero me imagino que en la reforma habrá que incluir la pena. Esa es la libertad, allí también hay un margen. Esa es la libertad legislativa lógica que tiene que darse acá, que es lo que sería ilógico que no se tipifique eso o que se bajen las penas. Ahí se estaría incumpliendo el mandato ciudadano y eso ya sería inaudito por parte de la Asamblea. Todo eso entonces surgiría fruto del debate propio al interior de la Asamblea. Así sería. Claro, Okay. así es. Que además la Asamblea creo que está discutiendo oportunamente la creación de una comisión equilibrada en lo político. ¿Usted estaría de acuerdo con una comisión ocasional? Ver, Esto no debería ser tramitado por la Comisión de Justicia. A ver, la Comisión de Justicia este rato tiene una configuración completamente contraria a las preguntas de... Liderada por Revolución Ciudadana, dice usted. Si vaya... lo más probable es que esas reformas no tengan el trámite que deberían. Creo que la Asamblea tendrá que decidir si conviene o no esta comisión compuesta de forma equilibrada. ¿Usted cree que lo mejor sería, lo más razonable sería una comisión ocasional? No he dialogado todavía a este punto, no me quiero adelantar ni con la bancada, tampoco con el presidente. Yo creo que en lo personal podría ser lo mejor una comisión que trate específicamente las reformas de consulta popular, no solo para que esté un poco más equilibrada, sino para que no se cruce con otros temas que tiene en el trámite normal una comisión, y peor de justicia, que es bastante complicado. Viceministro, en otro tema brevemente sobre estos cambios en el gabinete ministerial, ya hemos visto algunos en estos últimos días. Usted en una entrevista con un medio escrito recientemente había manifestado que esto es fruto de una reconfiguración para un panorama más complicado post-consulta. No se han anticipado todavía qué otros cambios vendrían, pero usted no ha descartado que en efecto existan estos cambios a nivel del gabinete. ¿Se podría anticipar en qué carteras al menos? No lo sé, eso sí es decisión del presidente exclusiva, pero sí es cierto que estamos en un segundo momento político en donde esperamos un renacer económico. ¿A qué me refiero? Cuando inició este gobierno, las expectativas en sondeos de opinión y en encuestas daban como principal problema a la seguridad. Eso, con la acción gubernamental, que por supuesto no es completa todavía ni perfecta, esta es una lucha permanente, empezó a bajar, ya no solo como necesidad, sino como percepción y expectativa. Que empezó a crecer, evidentemente, el tema económico y de empleo. Por eso, en este segundo momento político, nosotros sí vamos a pisar el acelerador, ojalá con recursos frescos que lleguen del exterior, de los multilaterales y del Fondo Monetario, el tema de la obra pública y la obra social. Para eso, evidentemente, hay que refrescar el gabinete sin que esto signifique rotura de equipo o
no sé, separaciones insalvables, simplemente una reconfiguración que se adapte a este momento y a una mayor gestión. Por ejemplo, en el tema de energía, quizás me atrevo a pensar y a elucubrar, quizás el ministro encargado se termine quedando de titular y salga y de quizás transporte público. puede ser y que alguien vaya a obras públicas. Entonces, ¿Eso es posible? ¿Es opinión suya o se está analizando? No, y yo estoy este rato de forma personal, no quiero adelantar. Podría pasar, ¿no es cierto? Sería lógico, porque dos carteras son muy difíciles de Pero manejar. si usted lo dice, uno podría pensar que sí lo están pensando. No, o es usted algo, lo podría recomendar. es algo que Lo lo que pasa es que le veo haciendo una excelente gestión al ministro en energía. Hizo una gran gestión también en obras públicas. Pero el enfoque energético este rato es bastante complicado, muy profundo y creo que yo al menos no podría estar en dos carteras a la vez. Entonces, creo que, por ejemplo, me atrevo a decir, sería lógico que alguien se titularice en Con el nombramiento de Mónica Palencia como ministra del Interior, ella estaba encargada del Interior, ahora es ministra titular y dejó la cartera de gobierno. Le pregunto, ¿queda de lado, totalmente descartada la posibilidad de una fusión del Ministerio del Interior con el Ministerio del Gobierno como había sido inicialmente la intención del gobierno? A ver, siempre más bien fue la intención del gobierno la decisión de las dos carteras. ¿Y qué es lo que está pasando administrativamente? Esto no tiene relevancia política, pero en la práctica es lo que sucede. Están a nombre del Ministerio de Gobierno una serie de bienes de la policía y del Ministerio del Interior, empezando por UPCs y una serie de cosas. En esa transición, y a un principio se pensó que la decisión se termine dando, está más o menos avanzada en un 57%, pero la idea más bien final es que se termine escindiendo gobierno de interior. Esto es un tema más bien administrativo complejo. O sea, en lugar de fusión, por separado. Totalmente, sí. Porque inicialmente había esa intención del presidente Noboa. No, de hecho no. De hecho, inició con el presidente Noboa. El presidente Lasso, de lo que pude ver, el proceso de decisión había quedado más o menos en el 10% de los dos ministerios. En este momento esto ha subido al 47 o 50%. Pero no, siempre la intención fue separarles, definitivamente. Porque son competencias distintas. Pero ¿por qué no nombraron durante 5 meses ministro o ministra del Interior? ¿No había el perfil? No, estaba ejerciendo la doctora pero Palencia. Encargada. Pero encargada. Como usted mismo dice, o sea, usted no podría manejar dos carteras. Sí, por pero yo creo que hizo un excelente trabajo en Interior y por eso está ahora de titular en Interior y creo que lo va a seguir haciendo. El hecho de que todas las acciones, más bien dicho, lo que usted ve de Fiscalía y todo, no pueden ser ejecutadas si no hay un apoyo de Policía de Interior. Entonces, todo es un trabajo muy complejo y arduo y me parece más bien perfecto que tenga la doctora Palencia todo su esfuerzo, todo su tiempo para enfocarse aún más en lo que ya ha hecho tan bien, que es en materia de seguridad. Un par de cosas finales. La primera, la semana anterior hablaron de sabotaje en el ámbito eléctrico, pero en las últimas declaraciones de Roberto Luque, que yo coincido, lo destaqué el fin de semana, me parece que la aparición de Roberto Luque el día sábado en un video de 4 minutos fue muy interesante. Creo que fue muy informativo además. Creo que el ministro además esta semana ha aparecido, ha frenteado comunicacionalmente el tema, más allá de la molestia que tenemos, los apagones que a todos nos está afectando. Pero ya no habla de sabotaje. ¿Siguen ustedes insistiendo en la tesis del sabotaje? Se presentó, no fue una especulación, se presentó una denuncia que está en trámite en Fiscalía, pero es lógico que el ministro se centre ya en el hacer y no tanto en el decir qué no se hizo. Y por eso, más bien como yo concuerdo su video y le felicité, fue muy clarificador, profundo, honesto, serio, y eso es bueno en una crisis que lamentablemente nos ha tocado. Pero ya no utilizan esa palabra, viceministro. O sea, lo utilizaron la semana anterior y ahora ya no la utilizan. Bueno, es un proceso investigativo que además se ha pedido la reserva. Eso tendrá ya que procesarlo Fiscalía. Nosotros queremos ver hacia adelante. Tampoco podemos quedarnos en lo que no se hizo, lo que se hizo mal, lo que se dejó de hacer y no sabemos si se dejó hacer a propósito. Que sí nos dolió. Que esto coincide especialmente con una semana preelectoral porque eso lo tomamos muy mal. No hay coincidencias en política. Y que esto se haya dado... si había una crisis, tranquilamente se la podía prevenir con 1 mes de antelación, 2 meses de antelación, ir preparando todo lo que se tiene que hacer. Pero sí fue feo sentir que esto llegue 5 días antes de una elección tan crucial para los ecuatorianos, mientras
una serie de opositores evidentemente querían que fracasen las 11 preguntas. Entonces sí lo tomamos muy mal, se hizo la debida denuncia, habrá que ver cómo avanzan esas investigaciones, pero tenemos que ver hacia adelante con soluciones, que es lo que quieren los ecuatorianos. Pero ¿cómo es que desde el propio gobierno no se hizo un seguimiento respecto de la situación energética y nos den esta tesis de que hubo falta de información por parte del ministerio, más todavía cuando el problema energético se iba agudizando con el pasar de los días? O sea, ¿cómo nos quedamos con esta tesis de no me informaron? A ver, sin duda hay un error también gubernamental, pero no puede estar la administración central encima de cada ministro a quien le ha confiado justamente el desarrollo y la gestión de una cartera. Quizás fue un error, sí, les soy honesto. Quizás tiene que tener una persona presidencia al lado de cada ministro viendo que se hagan las cosas. No es lo lógico, porque se espera también que un ministro, si está ahí, haga todo lo posible y todo lo que tiene que hacer. Pero esto ha sido lamentablemente un balde de agua fría muy duro, pero también una oportunidad para corregir aquello que puede estar mal y para evitar que esto se llegue a dar en otro ámbito. Hoy ha sido el tema de electricidad. Ojalá esto no se dé, por ejemplo, en salud, en educación, en una serie de cosas. Y por eso el gobierno tiene que ir adaptándose y evitando nuevos problemas similares. Y con esto termino rapidito. ¿Usted sigue siendo afiliado del Partido Social Cristiano? Yo nunca fui afiliado al Partido Social. Ah, ¿nunca se afilió? Mire usted, yo pensaba que se afilió. Pero su papá sí es afiliado, ¿no? ¿O tampoco? Mi papá fue afiliado en sus primeros años, luego ya no. Creo que se perdió su afiliación. Yo fui presidente de Tiempo de Cambio siempre. ¿Cómo le suena a usted la postura de Alfredo Serrano ayer, que critica la salida de Lucía Jaramillo y de Guido Vargas y responsabiliza eso al gobierno? A ver, ¿qué es lo que está pasando en algunos partidos y en algunas bancadas? Yo soy muy respetuoso de lo que pasa en cada una de ellas. Lo que se está viendo a nivel electoral de cara al 2025 es básicamente el choque de dos fuerzas que van, creo yo, a polarizar la elección, no solo en la Asamblea, sino en la presidencia. Y eso es ADN, del presidente Noboa, y Revolución Ciudadana, que sostiene, a pesar de todo, un voto muy duro del 20 al 22%, ¿sí? Entonces, creo que en ese escenario político muchos actores se ven excluidos del escenario electoral y de alguna manera buscan otros lugares donde pueden estar y más, pero como le digo, yo soy muy respetuoso de lo que pasa en otras bancadas y partidos. Les deseo a todos aquellos que hacen política por el país mucho éxito, pero está muy claro el escenario, al menos hasta el día de hoy, de cómo sería el 2025, a pocos meses ya de inscripción de candidaturas, porque estamos hablando de que esto es en, si no estoy equivocado, octubre, noviembre. Correcto. Doctor, se me quedan un montón de temas en el tintero, pero también el tiempo me queda corto. Espero que nos vuelva a visitar. Gracias. Muy Gracias. Que pase muy bien. Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobernabilidad, aquí en A Primera Hora. Voy a